Adelante, hermanos. Pastor, buenas noches. Ya podemos empezar, ¿no? Adelante, hermanos. Adelante. Hola, hola. Pero está muteado esto. Adelante, hermanos. Buenas noches, Pastor. Buenas noches a todos los hermanos que están reunidos una vez más. Bienvenidos todos a este tiempo que tenemos para alabar al Señor. Vamos a dar gracias y les pido que inclinen sus cabecitas y podamos orar. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por darnos, Señor, la vida. Un día más, Señor. Gracias por darnos este tiempo, Señor, para servirte. Muchas gracias, Dios. Espíritu Santo, toma control, Señor, de nuestra vida, de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú seas bendiciendo, Señor, este tiempo y cada hogar, Señor, cada persona salga fortalecido, Dios mío, con tu poder, con tu palabra, Señor. Te pido perdón, Dios mío, de toda falta, Señor. Limpia mi corazón, límpiame, Señor, límpianos. Queremos ser tu instrumento, Señor. Permítenos hacerlo. Por favor, Padre. En el nombre de Jesús comenzamos, Señor, y te entregamos, Señor amado, nuestra alabanza y nuestra adoración y la de cada uno de tus hijitos. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar. Dios es bueno. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que es grande tu amor por mí. Señor Jesús, gracias te damos. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está aquí rendido. Y yo siempre quiero, Señor, estar. Porque Pues se trata. fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti
llena nuestro corazón y nos fortalece. Y tenemos muchas razones para alabarle y agradecerle. Te amamos, Señor. Te exaltamos, Dios. Aleluya. Tú nos escogiste Gracias, Señor. antes que el mundo fuese Bendito, bendito eres Dios. para alabarte.
seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, no mirar atrás, seguir tu caminar, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente y descansará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente y descansará. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Gloria al Señor. Amén. Vamos a cantar también estas alabanzas alabanzas muy preciosas al Señor. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré a tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, digno de suprema
Amén, gloria a Dios. Gracias, querida familia. Dios los bendiga. Bendiciones, Judith. Bendiciones, Marquito. Qué alegría verlos siempre. Motivados en la alabanza. Dios los bendiga. Adelante, hermanos. Muy bien. Bienvenidos esta noche, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de Escuela de la Familia. Hoy estaremos compartiendo un tema también que nos va a llevar a una reflexión profunda, y para eso vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a tomar un ejemplo de un rey que se llamaba Ezequías, que era un rey de Judá, y vamos a ver el ejemplo de este varón y cómo la influencia de la familia es a veces determinante cuando los hijos se van de la casa y tienen que tomar decisiones importantes en su propia vida. Amén. Voy a compartir pantalla. Ahora sí. Vamos entonces al título de este mensaje: ¿en quién confía tu familia? ¿No? ¿En quién confía tu familia? Vamos a leer este texto que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 13. Amén. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cristo. Amén. Hebreos 2:13. Busquen la Biblia, hermanos, busquen en la palabra de Dios. Vamos a leer mucho hoy día la palabra de Dios. Vamos a aprender una lección de vida, no solo para nosotros, sino también para nuestras generaciones. Es muy importante, hermanos, aprender y aplicar en nuestra vida lo que el Señor tiene para nosotros. Dice en Hebreos 2:13, y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Gracias, Padre bendito, te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Te ruego, Señor, puedas darnos la sabiduría para poder compartir, Señor, la palabra de Dios en esta noche. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Seas tú, Señor, tomando control, Padre, de todo lo que vamos a decir, Señor, de todo lo que vamos a hacer en esta noche. Te ruego, Dios mío, puedas ayudarnos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control, Padre, de estas palabras, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos este tiempo y este espacio. Te pido, Señor, puedas utilizar mis labios conforme a tu voluntad. Toma control de mi mente, de mi corazón y de mis palabras, Señor. Seas tú hablándonos, Padre. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El libro de Hebreos hace mención del profeta Isaías en relación a la confianza que éste tenía acerca de Dios. Yo confiaré en él, dice. El profeta en esa época decía que toda su confianza estaba depositada en Dios. Y no solo él, dice, y no solo yo, también los hijos que Dios me dio. Entonces es importante, hermanos, darnos cuenta que cuando nosotros hablamos de la salvación, no solamente debemos pensar en nosotros, ¿no?, sino también en todas las personas que nos rodean y otras más, ¿no? Incluso poder llegar a otras personas, tal vez que no conocemos. Dios nos ha capacitado para poder ser instrumentos de Él. Hoy día alguien me preguntaba en un mensaje me decía, ¿qué propósito tiene que yo sea cristiana? Dice, ¿cuál es el propósito de ser cristiana? Y yo les decía, hermanos, Dios nos ha hecho seres humanos con capacidades y nos ha regalado dones preciosos
para adorarle y para también transmitir su mensaje a todos los que podamos, hermanos. Cuando nosotros entendemos esto, volvemos al principio, cuando Dios hizo al hombre y a la mujer. Se vuelve a restaurar esa relación tan preciosa y tan íntima entre el ser humano y Dios, entre Dios y el ser humano. Todos tenemos un propósito y por eso es importante también meditar acerca de qué es lo que van a hacer nuestros hijos cuando nosotros no estemos a su lado, hermanos. ¿Qué va a pasar? Las familias, dice, debemos tener claro que nuestra confianza debe estar en Dios. Confiar significa tener total fe o lealtad en Dios. Total fe. La confianza nos da la seguridad de atravesar cualquier dificultad, aunque parezca que no existe una solución aparente. ¿No? Eso nos enseña la palabra de Dios. Esta palabra confianza tiene mucho que ver con fe, ¿no? Con confiar. Y fe es una palabra tan pequeña, solo tiene 2 letras, pero es tan grande, tan poderosa. Por eso el Señor Jesús comparaba esta palabra con un grano de mostaza, ¿no? Con algo muy pequeño. Si tuviéramos algo muy pequeño, pudiéramos hacer muchas cosas. Entonces, esta confianza debemos enseñarla, debemos transmitirla también a nuestras generaciones. Enseñar esto a los hijos es una de las tareas más importantes en la vida futura. Todos sabemos como padres y madres que no vamos a estar toda la vida con ellos. Va a llegar un momento en que ellos van a tener que abandonar el hogar y ahí van a tener que tomar decisiones para el desarrollo de su vida personal y de familia también. Es por eso que cuando están con nosotros desde niños, nuestra tarea, una de las tareas más importantes es transmitirle esa fe, esa confianza. Que ellos puedan ver en nosotros los padres que aunque estamos atravesando momentos difíciles, siempre hemos ido a los pies del Señor, que siempre hemos confiado en Dios. El ejemplo es muy trascendental, es muy importante, ¿no? Es más que las palabras que podamos transmitir. Como dice la Biblia, tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro. Y los primeros testigos son nuestros hijos, ¿no? De todo lo que hacemos, cómo actuamos y cómo sobrellevamos las dificultades. ¿A dónde corremos cuando realmente no tenemos una salida? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo enfrentamos las dificultades? Cuando los hijos tengan que en algún momento tomar una decisión en su propia vida o en su familia, ellos recordarán bastante cómo nosotros hemos actuado en esas circunstancias. Alguno dirá, yo recuerdo que cuando mis padres pasaban por esta situación, lo primero que hacían era orar. Eso es lo que debemos hacer. Eso es importante, hermanos, enseñar a los hijos. Por eso el título decía, ¿en quién confía tu familia? ¿En quién debe confiar tu familia? No en los seres humanos, no en las personas. Nuestra confianza debe estar en Dios. Pero para eso nosotros como padres tenemos que tomar primero la decisión de mostrar eso alrededor de nuestro hogar. Ese debe ser, hermanos, el ejemplo, el legado, la herencia que debemos transmitir a nuestras generaciones. Que al primero donde deben correr, al primero donde deben ir en situaciones de problemas, es a Dios. Pero no tienen que ser solamente palabras, tienen que ser hechos, tienen que ser actitudes reales, que ellos puedan ver realmente. Amén. Quiero hablarles, por ejemplo, la vida de un hombre que se llamaba Ezequías, les decía.
Ezequías fue rey, fue un rey de Judá. En el tiempo después de que murieron Saúl, David y Salomón, Israel se dividió en dos. Las tribus se dividieron en dos. Una parte que se llamaba la del norte y otra la del sur. Una parte que se llamaba Israel seguía manteniendo el nombre de Israel y la otra parte se llamaba Judá. Así se dividió el pueblo, a raíz de peleas internas, a raíz de discusiones internas. El pueblo de Dios se dividió en dos. Fue ahí cuando aparece uno de los reyes de Judá que se llama Ezequías. Ezequías no tuvo un buen ejemplo en su casa. Su padre, Acaz, que era también rey en Judá, no fue un buen hombre. Él lamentablemente empezó a idolatrar, siguió la corriente de los reyes de esas épocas, fundamentalmente reyes asirios, y tal vez por quedar bien con ellos, para que no invadieran Judá, este rey Acaz hizo alianza con esos reyes. Y claro, como en cualquier alianza, como en cualquier pacto humano, terminaban en qué sé yo, adorar a esos dioses paganos. Y Acaz trajo esa costumbre a Israel, lamentablemente. Y tal vez él decía, ¿no? Como muchos a veces decimos, no, pero yo no estoy participando. Está bien, no debes hacerlo. Pero tampoco podemos ser cómplices de eso, ¿no? Y en realidad a veces la situación es complicada. Tal vez si pudiéramos entender un poco la actitud de Acaz, pudiéramos tal vez comprender su forma de pensar. A lo largo del tiempo que reinó su padre Acaz, no cumplió con Dios, a tal punto que empezó a hacer alianzas, les decía, con los asirios, a cambio de territorio, a cambio de tierra, ¿no? Es como si de pronto, digamos, a ver, no sé, es un ejemplo, ¿no? Un país extranjero quisiera invadirnos a Bolivia y el presidente, por temor, ¿no?, de que nos invadan, empieza a regalarle territorio a ese país. Eso es lo que hizo Acaz, lamentablemente, en ese tiempo. Él empezó a ceder territorio por ese temor que él tenía. Pero ¿por qué actuaba así? Porque él no tenía confianza en Dios. Él no confiaba en Dios. Cuando estos ejércitos asirios, que ciertamente eran mucho más poderosos, muy grandes, gigantescos, muy bien armados, él empezó a mirar más el problema. Esa fue la enseñanza que le dejó a Ezequías su hijo. Pero gracias a Dios, en esa familia también había una mujer, la mamá, quien a pesar de las debilidades de Acaz, enseñó a sus hijos a temer a Dios. Y gracias a Dios, Ezequías aprendió eso de la mamá, amar al Señor, a confiar en Él. Cuando le tocó ser rey en Judá, Ezequías, lo primero que hizo fue deshacerse de los ídolos que su mismo padre había levantado. Tal vez su madre tuvo mucha influencia en él, ¿no? Tal vez le dijo, si realmente quieres que Dios te bendiga, tienes que quitar esos ídolos. Y eso es lo que hizo. En Segunda de Reyes, si gustan, pueden buscar el capítulo 18. Vamos a leer bastante este capítulo. En el capítulo 18, por ejemplo, acá hay un ejemplo en el versículo 4. Ahí narra un poco de lo que este rey Ezequías hizo, ¿no? En el capítulo 18, versículo 4. Dice, él quitó
está hablando de Ezequías, los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, dice. Fíjense, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán, dice. Esa imagen de la serpiente de bronce es antigua, ¿no ve? Eso pasó en la época de Moisés, muchos años atrás, cientos de años atrás. Pero cómo esa imagen, ¿no?, se había permanecido. Claro, en ese momento cuando Dios le dijo a Moisés que levantara esa serpiente de bronce, tenía un propósito en ese momento. Pero el ser humano siempre tiene esa tendencia a idolatrar. Siempre tiene ese deseo de adorar a imágenes, de adorar objetos. Es como hoy día, ¿no? Hay alguna iglesia por ahí, no sé qué decir, un grupo religioso por ahí, que empieza a vender, dice, la astilla de la cruz de Jesús, o el agua del Jordán, no sé, hermanos, o el aceite ungido, entonces, pero tiene un precio, ¿no? Entonces eso se vuelve de alguna manera en idolatría, se vuelve en un amuleto, en un talismán. Esas cosas no van con nosotros, hermanos. Y lamentablemente los hijos de Israel habían aprendido eso, porque sus reyes tenían esa tendencia. Pero Ezequías fue diferente. En ese momento Ezequías destruyó todo eso, hermanos. Principalmente esa serpiente de bronce, él lo destruyó. Y realmente vemos, ¿no?, a este joven, porque dice la Biblia que a los 25 años empezó a reinar. Muy joven, ¿no? Pero actuó con temor a Dios. En el versículo 13 ocurrió algo terrible en su reinado. A los 14 años del rey Ezequías, dice, o sea, cuando el rey ya estaba 14 años gobernando a Judá, aparece en escena un rey que se llama Sennacherib. Sennacherib. A ver, ¿puedes repetir? Sennacherib. Este rey era un rey muy poderoso. Este rey era uno de los descendientes de los reyes asirios que su padre había hecho alianzas. Y este hombre, este rey, Sennacherib, que era asirio, vino con un ejército, pero grande, hermanos, tremendo. Y fue a empezar a invadir nuevamente Judá. Por eso dice, a los 14 años del rey Ezequías, versículo 13, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando los martes de Josué? Josué empezaba a invadir y empezaba a tomar las ciudades, ¿no? Y las ciudades que no estaban invadidas tenían temor, miedo. Lo mismo hizo este rey Sennacherib. Se apareció ahí y de pronto Ezequías empezó a desconfiar de Dios. Qué lindo es cuando un padre y una madre, ambos se ponen de acuerdo y enseñan a sus hijos a confiar en Dios. Pero cuando uno de los progenitores, el papá o la mamá, no es cristiano, a veces enseña a los hijos malas acciones. Lamentablemente en ese momento Ezequías empezó a meditar las cosas de manera natural y recordó lo que hizo su padre. Se olvidó del consejo de su madre, de confiar en Dios. Y dice en el versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, a este Sennacherib, que estaba en Laquis, ¿no?, un pueblo. Miren, yo he pecado, dice, fíjense, cómo se humilla este hombre. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas.
Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Qué terrible, hermanos. Esa no era la actitud que debería de tener Ezequías. Él se humilló ante un hombre. En vez de correr donde el Señor, él corrió donde este Sennacherib. Claro, al ver su ejército tuvo miedo. Y fíjense lo que le dice, yo he pecado. Le dice, qué terrible, hermanos. Miren, a un hombre le está hablando. ¿Por qué habló así? Porque su padre hablaba así. Porque su padre Acaz actuaba así. Y eso le enseñó a su hijo. Y Ezequías aprendió, lamentablemente, esa actitud. Porque claro, confiar en Dios, ustedes saben, es totalmente por fe. Ahí es cuestión de locura, ¿no? Ahí las cosas ya no son naturales, ya no son materiales, ahí ya no actúa la fuerza humana, el ejército humano. Pero Ezequías midió más su capacidad y dijo, no, yo me tengo que humillar ante este hombre porque si no nos va a destruir. Yo he pecado, dice, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. O sea, dime lo que quieras. Y el rey de Asiria se aprovechó, ¿no? Le dijo, está bien, págame, me voy a ir. Págame 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Eso era harto, hermanos. Era mucha plata y mucho oro. Muchísimo. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Van a decirle, en el versículo, vamos a saltar al versículo 29. Ahora, el rey Ezequías, hermanos, al ver esta situación, ¿no? Bueno, aquí tengo un problema. Continuemos con la historia. En el versículo 15, estábamos en el 14, vamos al 15. Dio por tanto Ezequías, dice, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de en la casa real. Qué terrible. Empezó, dice, a agarrar la plata que estaba en el templo incluso. Versículo 16 dice, entonces Ezequías quitó incluso el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Qué terrible. Él mismo lo había hecho arreglar el templo como era, pero ahora él mismo lo estaba sacando. Qué pena, ¿no? Una actitud totalmente de desconfianza, de temor, de miedo. Se humilló ante este hombre, hermanos. No había por eso tanta plata, tanto oro. Pero todo lo que pudo, de donde pudo, empezó a sacar y tuvo que tocar incluso la plata y el oro del tesoro del templo. Versículo 17. Después el rey de Asiria, ahora fíjense cómo actúa este Sennacherib, envió contra el rey Ezequías, dice, diplomáticos. Envió a Tartán, a Rabsaris y a Rabsacés, ¿no? Que eran 3 diplomáticos. Y los envió con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ahora, ¿qué está haciendo este rey Sennacherib? Es como que, digamos, le ha pedido algo, este rey Sennacherib, a Ezequías, algo que no podía cumplir. Ezequías probablemente no pudo alcanzar lo que le pidió, ni siquiera sacando el oro y la plata del templo. Solo era una excusa. Y este Sennacherib lo que en realidad quería era invadir Jerusalén. Entonces manda a estos hombres, versículo 18 dice,
Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, ¿no? Otro diplomático, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, ¿no? Ese por el lado de Ezequías. Y se reúnen, ¿y qué dicen? Y les dijo el Rabsacés, uno de estos hombres de asirios, decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerzas para la guerra, más ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? O sea, le está diciendo, en otras palabras, ¿qué has pensado que no te voy a derrotar? ¿En quién estás confiando tanto como para creer que no te vamos a atacar? Ni siquiera el dinero te ha alcanzado. Y eso es terrible, ¿no? Entonces, esta es una amenaza fuerte que le está haciendo. En otras palabras, nadie te va a salvar. Mira mi ejército. Mira lo que tengo. ¿En quién estás confiando tanto para no rendirte de una vez? ¿En quién estás confiando? Y ahora, este es el centro de esta historia, ¿no? Este es el punto central. Y esto es lo que debemos entender, mis hermanos. Muchas veces atravesamos por este mismo problema. Probablemente no es un ejército, pero puede ser una enfermedad, puede ser una deuda, una situación inesperada en la familia, incluso un adulterio, etcétera. Puede ocurrir cualquier situación. Y ahí aparece el enemigo disfrazado de este Rabsacés diciéndonos, ¿en quién has confiado? ¿Por qué has confiado en Dios, digamos? Mira dónde has llegado. ¿En Él estás confiando? Y en ese momento de prueba es cuando realmente mostramos el carácter cristiano que tenemos. Y es ahí cuando realmente nuestros hijos ponen toda su atención para decir, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar? Y eso es ahí donde realmente tenemos que meditar y empezar a abrir nuestros ojos espirituales y buscar a Dios. Esta fue la prueba de fuego de Ezequías. Esta fue la prueba de toda su vida. En el versículo, ahora sí voy a ir, en el versículo 29, estos hombres, estos asirios, una vez que hablan con el rey, bajan donde el pueblo, reúnen al pueblo de los israelitas y les empiezan a decir a la gente, así ha dicho el rey, no se engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. La gente empieza a meter, estos diplomáticos asirios ya empiezan a meter miedo ya a la gente. No le hagan caso a su rey ya está perdido. En vano les está diciendo, Dios te va a librar, Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar. No, mentira, dice. Esta ciudad ya ha sido entregada en nuestras manos. Ríndanse, entréguense. Esas son las palabras del enemigo, hermanos. Esas son las palabras del enemigo de la familia, que quiere que te rindas sin luchar y quiere que eso enseñes a tus hijos. ¿Cuántos hombres de Dios, incluso pastores, al verse en una situación terrible han vuelto atrás?
han vuelto al mundo. Ojalá hubiesen dañado solamente su integridad, sino que han enseñado ese ejemplo a sus hijos. Les estaban diciendo con palabras y también con acciones: no, no crean en Dios, no es verdad, no existe, no hay. Mírenme, qué terrible situación, hermanos. Realmente la situación era crítica para Ezequías. Tal vez dentro de su mente estaban las voces de su padre que decía así: rendite de una vez, entregale todo lo que tengas. Pero también por el otro lado estaban las voces de su madre que le decía: no, no te rindas, confía en Dios, Dios va a hacer algo. Y ahí luchaba en su mente y no sabía qué hacer este joven. Y dice el versículo 31, siguen hablando estos hombres, dice: no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo. O sea, ríndanse, no escuchen a su rey está perdido. Versículo 32, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis, y no moriréis. No, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. No le hagan caso, no le hagan caso. ¿Saben lo lindo de esta historia? Es que Ezequías, gracias a Dios, se dio cuenta, escuchó más, recordó más las voces de su madre y empezó a confiar en Dios nuevamente. Al verse ya perdido, dijo: o me rindo o confío en Dios. Y decidió confiar en Dios. Y esa fue la salida, hermanos. En el capítulo 19, versículo 1, Segunda de Reyes, ¿no? Estamos estudiando, 19:1, dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, ¿y qué dice? Entró en la casa de Jehová. Eso es lo mejor que pudo hacer este hombre. Se postró, se arrodilló, se humilló, tal vez dijo: me he equivocado, Señor, he querido hacer alianza con el enemigo, perdón. No hagas alianza con el enemigo, hermano, hermana. No te rindas ante sus palabras. No importa si en algún momento tenemos que perder la vida, pero debemos confiar en el Señor en todo momento. Eso es lo que hizo este hombre, gracias a Dios. Escuchó esas palabras de enseñanza, tal vez de niño que le hablaba su mamá, de jovencito le hablaba y le decía: un día vas a ser rey, nunca confíes en el hombre, no confíes en los hombres, confía en Dios. Y fue en ese momento en que él decidió confiar en el Señor. Dice el versículo 19, capítulo 19, versículo 19. Empezó a entrar, dice, en oración, en ayuno, y se postró delante de Dios. ¿Y qué le dijo? Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Qué preciosas palabras. Se arrepintió, él dijo: ¿cómo yo he ido donde este hombre a decirle yo he pecado? ¿Cómo me estaba humillando ante un hombre? Perdóname, Señor. Sálvanos, te ruego. Esa fue la mejor actitud que hizo este hombre, y esa debe ser la actitud de los hijos de Dios ante los problemas. Dios nos va a dar instrucciones, cómo debemos actuar, cómo debemos salir del problema. Y eso es lo que hizo Dios.
Saben, en la época de este rey, habían grandes hombres de Dios, profetas. Isaías estaba ahí con él. Oseas estaba ahí con él, hermanos, el gran profeta Oseas. Estos dos hombres eran sus consejeros de este rey. Él no estaba solo, él tenía, como decir, pastores de renombre. Así que, hermanos, había que confiar en Dios. ¿Y saben cómo actuó Dios? Dice el versículo 35, 19:35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Ah, ¿quién pelea mi batalla? ¿Quién pelea tu batalla? Dios. Un ángel, solo uno. Dios no necesita millones, aunque tiene millones. Pero un solo ángel, dice. Un ángel mató a 185,000. ¿Quién podrá luchar contra Dios? Y Él está de tu lado. Él está con nosotros, hermanos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos a confiar en Dios, si nosotros actuamos, mostramos eso, ellos van a aprender a confiar en Dios. Y Dios jamás, hermanos, va a dejar avergonzado a aquellos que confían en el Señor. Dice el versículo 36, 19:36, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Nínive era la capital de Asiria, hermanos. ¿Se acuerdan Nínive? Donde predicó Jonás, ¿no ve? El gran profeta Jonás. Esa era la capital de Asiria. Era una ciudad muy hermosa. Y ahí se fue, ahí regresó. Como decimos, ¿no? En ese proverbio conocido, regresó con la cola bajo las patas, ¿no? ¿Y qué pasó? Aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Qué terrible, hermanos. Y reinó en su lugar Esaradón, su hijo. Este Sennacherib tenía 3 hijos: Adramelech, Sarecer y Esaradón. Hay una historia muy interesante de esto, hermanos, muy, muy interesante. Dicen que cuando Sennacherib regresó de esta derrota, él quiso sacrificar a sus 2 hijos menores, a su Dios. Eso dice la historia, ¿no? Porque hay tablillas de esto, hermanos. Estos lugares han existido. Este Adramelech y Saracer, al enterarse que su padre quería sacrificarlos, se adelantaron y lo mataron, hermanos, a su propio padre. Mataron al famoso rey Sennacherib, al gran rey Sennacherib, a uno de los grandes reyes de Asiria. Y el hijo mayor que quedó, Esaradón, fue el que continuó su linaje. ¿Qué aprendemos de esta lección? Para enseñar a confiar en Dios a tus hijos, lo primero que debes hacer es confiar tú en Dios. Los momentos difíciles son una gran oportunidad para enseñar a los hijos que pase lo que pase, nuestra confianza estará siempre en Dios. Y te aseguro que ellos no lo olvidarán. No olvidarán. Se acordarán que en momentos difíciles, que en momentos de dificultad, hay que correr a los pies del Señor. Porque esa es la mejor decisión que podemos tomar. Amén. Amén, hermanos. Amén, pastor.
Amén, pastor. Amén. Esa es la historia de este rey. Y qué importante, hermanos, es aprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Les decía, hermanos, hace rato, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás fue un profeta que predicó en Nínive, ¿no? ¿Saben dónde murió Jonás? En Nínive. Al final se quedó ahí. Esa generación que escuchó el mensaje de Dios por la voz de Jonás no murió. Pero la siguiente generación, años después, la siguiente generación de Nínive finalmente fue destruida. Se dice que la tumba de Jonás está en Nínive. Nínive ya no existe, pero sobre esta ciudad se ha construido otra ciudad, más moderna actualmente, hoy en día. ¿Saben dónde está Nínive hoy en día? ¿Alguien sabe? No, pastor. Está en Irak. Y está en la ciudad que hoy se llama Mosul, una ciudad terriblemente actualmente afectada por la guerra. Una ciudad que está prácticamente en escombros. Mosul. Mosul era antes Nínive. Y saben, en Nínive, en Mosul más bien, había un templo donde se creía que estaba la tumba de Jonás. El año 2015, estos extremistas de ISIS, ¿recuerdan? De ISIS, estos musulmanes extremistas, dicen que destruyeron la tumba de Jonás. Y quiero mostrarles esta evidencia, ¿no? Esto realmente sucedió. Esta es una historia que pasó. Miren, vamos a ver un video de esta noticia. Cientos de años de historia y tradición han saltado por los aires en cuestión de segundos. Los radicales del Estado Islámico han destruido así la tumba del profeta Jonás. Estaba en una mezquita y era un lugar sagrado tanto para musulmanes como para cristianos. El jueves fue arrasado por los radicales del Estado Islámico que controlan la ciudad desde junio. Algunos iraquíes grabaron el momento de la explosión. Parte del edificio está destruido y lo que ha quedado en pie está visiblemente dañado. Otros vídeos que circulan por las redes sociales muestran cómo los radicales han destrozado con martillos la antigua lápida. La ciudad de Mosul, la segunda mayor de Irak, está a merced de estos yihadistas, cuyas víctimas son los cristianos y los musulmanes chiíes. Han destruido mezquitas e iglesias y han expulsado a los cristianos de la ciudad. La ONU ha calificado esta persecución de crimen contra la humanidad. El patriarca caldeo, Monseñor Luis Sacco, lo define como limpieza étnica. Entonces, como pueden ver, este lugar existe. Pero ¿saben qué es lo interesante de esta historia? Y con esto voy a terminar. Esta explosión, la destrucción de la tumba del profeta Jonás, ocurrió el año 2015, recién, hace unos 5 o 6 años. Pero hace un año atrás, antes de la pandemia, el año 2019, cuando estaban recogiendo los escombros de lo que habían destruido, encontraron debajo de esta tumba el palacio de este rey Sennacherib, este rey asirio, y probablemente la tumba de este hombre. Fue ahí donde él murió, asesinado por sus hijos. Entonces, toda la historia que estamos relatando ha existido. No es un cuento, no es una historia ficticia, una fábula, es real. Toda la palabra de Dios, todo este libro, hermanos, es real. Los hombres y las mujeres que aparecen ahí son de carne y hueso, son como nosotros, han existido. Y nos han dejado un legado, una historia.
un mensaje para que podamos nosotros tener cuidado. Porque cuando leemos estas historias nos dicen, no hagas tú lo mismo. Confía en Dios. No hagas, lo primero que haces es humillarte ante un hombre. No, primero humíllate ante Dios. Eso es lo primero que debes hacer. Corre ante el Señor. Confía en Dios. Que tu confianza esté en Él. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Para que cuando ellos tengan que atravesar por alguna situación, recuerden que sus padres lo primero que hacían era correr a los pies del Señor. Amén. ¿En quién confía tu familia? Tu familia debe confiar en Dios. Amén, mis hermanos. Dios los bendiga. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, te doy en esta noche. Gracias, Padre, por tus palabras, por tu mensaje. En tu gran misericordia, Señor, tú nos enseñas tu palabra y nos alientas, Señor, a confiar en ti. Estos días difíciles, Señor, que vivimos, te lo encomendamos a ti, Señor. Seas tú obrando, Padre bendito. Seas tú, Señor, salvándonos. Sálvanos ahora, Señor. Muestra tu gloria, Padre bendito. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, porque tus planes son mejores, Señor. Te pido, Señor, por tus siervos, Padre, por tu siervo Juan Carlos Flores, Señor, seas tú dándole una recuperación pronta, Padre. Él te sirve, Padre Santo. Ayuda a tu siervo, a tu hijo, Padre bendito. Te pido, Señor, por tu hijo Jacinto Chambi, Señor. Tú conoces su vida. Ayuda, Señor, levántalo de su postración, Dios mío. Dale sabiduría, Señor. Dale conocimiento de lo alto. Gracias, Padre bendito, por darnos, Señor, una oportunidad de vivir un día más. Enséñanos a hacer tu voluntad. Queremos confiar y aprender a confiar en ti. Queremos tener fe en ti, Señor. Enséñanos, Dios mío. Guíanos, Padre bendito. Gracias te doy, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos la vida de tu hija Beatriz, de tu siervo Nelson, Señor. Seas tú bendiciendo a sus hijitos, Padre, a su hijita que ha nacido también, Señor. Que todo esté siempre bajo tu control. Gracias, papito. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor, nuestro Dios, los bendiga, hermanos. Amén. Que la paz de Dios esté con ustedes. Dios los bendiga mucho, hermanos. Bendiciones, pastor. Muchas bendiciones. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Pues gracias, pastor. Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Mañana, oración de madrugada. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones, Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos, hermanas. Filo, Bendiciones, bendiciones. hermana. Muchas bendiciones. Filo. Bendiciones, Anda. Cristo. Hermana Zule, hermana. Amén.